adoramos, Señor, te bendecimos. Te damos gracias por que este día nos das otra oportunidad más de poder llegar hasta muchos hogares, a diferentes partes del mundo por causa, Señor, de tu palabra. En esta tarde, Señor, te pido que tú prepares nuestros corazones, que tú prepares nuestro entendimiento, que tú prepares nuestro espíritu para que podamos oír tu palabra, oír la exhortación que tú tienes para nosotros en esta tarde, Señor. Te pido, Señor, que tú prepares el corazón de entendimiento de cada uno de nosotros, porque sabemos que tu palabra es una palabra que da poder, es una palabra que da vida. Y si algo nosotros siempre necesitamos, es la palabra de vida que tú nos ofreces en el nombre del Señor. Amén, bendito Jesús. Amén. Queremos darle la bienvenida a todas las personas que hoy nos sintonizan a través de las redes sociales para compartir con nosotros la palabra, para poder escuchar esta charla, escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Para todos los demás les pido entonces que solamente nos preparemos. Creo que el Señor tiene un mensaje para nosotros hoy y va a ser un mensaje de esperanza para cada uno de nosotros en el nombre del Señor. Amén. Así que si son todos amables, me gustaría que entonces me acompañaran al capítulo 136 del libro de los Salmos. El capítulo 136 del libro de los Salmos. En las redes sociales, si usted está en su hogar, por favor acompáñenos. Si usted está en un automóvil, pues entonces no se preocupe, solamente oiga. Y voy a dar lectura. Nosotros se nos enseñan en los institutos y en los seminarios que cuando uno va a dar lectura a la palabra, no traer una lectura que sea muy larga. Pero en el día de hoy voy a leer todo el Salmo, son 26 versículos. Y la necesidad que que tenemos para dar esta lectura es para poder entender cuál va a ser el mensaje del día de hoy. Comenzando con el versículo 1 entonces del Salmo 136, leemos donde dice: alabar a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabar a Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabar al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que señoree en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas, para que señoreen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a Egipto y a sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia. Y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. A Sejón, rey amorreo, porque para siempre es su misericordia. Y a Og, rey de Basán,
porque para siempre es su misericordia. Y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia. En heredad a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia, y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Alabar a Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Y si usted ha pensado en cuál va a ser el tema para el día de hoy, el tema lleva por título El poder de la misericordia. El poder de la misericordia. Había un pintor cuyo nombre es conocido, Rembrandt, el cual pintó un cuadro y llevaba por título El regreso del hijo pródigo. Este cuadro lo pintó ya hacia el final de su vida, entre 1665 a 1667. Y este joven pintor era un hombre que era bien popular en Ámsterdam, bien popular, y tuvo éxito con todos los encargos de retrato, de portarretrato de todas las personas importantes de su época. Pero este hombre, este joven, era reconocido también como una persona que era arrogante y argumentativo. Pero a pesar de todo esto, esta persona, Rembrandt, participaba, estaba en todos los círculos de los muy ricos de la sociedad. Sin embargo, como todo en la vida que es temporero, toda esta fama, todo lo que él estaba experimentando, empieza entonces a deteriorarse en su vida. Primero él pierde a su hijo, después pierde su primera hija, poco tiempo después pierde a su segunda hija, y poco tiempo después pierde a su esposa. Estuvo conviviendo con una mujer la cual terminó en un hospital psiquiátrico, y después de esto él se casó y esta esposa también murió. Un hombre que estaba en la cima, y de momento todo empieza a deteriorarse en su vida. Y en todo esto él todavía no reconocía, él todavía estaba sin reconocer a un Dios poderoso. Él todavía estaba pensando que todo lo que había alcanzado, todo lo que él era, la fama que lo seguía, que era todo por las habilidades que él tenía. Él fue un hombre que experimentó una inmensa soledad, un hombre que vivió unas pérdidas abrumadoras. Esta persona que en un momento estuvo en un círculo de personas ricas, en fiestas, que estuvo caminando con las personas altas de la alta sociedad de su tiempo, ahora se había encontrado como una persona muy amargada, enojada y resentida. Y esto lo lleva a él a entender algo. Lo lleva a entender sobre la misericordia de Dios. Y en estos tiempos de soledad, en estos tiempos de amargura, de pérdida, de resentimiento que el hombre tenía, finalmente él entiende que a pesar de todas estas pérdidas, la misericordia de Dios estaba presente. Y si hay algo que todos nosotros debemos entender, que no importa lo que suceda, no importa lo que esté pasando en sus vidas, no importa lo que esté pasando en el mundo entero, la misericordia de Dios es que para siempre, bendito Dios. Bendito Dios. Y finalmente Rembrandt entiende esto. Solo después de estas pérdidas él pudo ver y llevar a un lienzo la misericordia de Dios. Solamente cuando lo había perdido todo, cuando quizás muchas personas
piensan que ya no hay esperanza, es cuando entonces la persona, si abre su entendimiento, entiende que hay un Dios que quiere dar misericordia al caído, que quiere dar misericordia al que está perdido, que quiere dar misericordia al enfermo, que quiere dar misericordia al necesitado. Bendito Dios. Bendito Jesús. Dice aquí que solo después de eso él fue capaz de pintar todo esto. Otro pintor grande, otro pintor bien conocido que lleva por nombre Vincent Van Gogh, cuando vio esa pintura, declaró lo siguiente, y preste atención a esta declaración, porque aunque usted no lo va a encontrar en la Biblia, la realidad es que sí está en la Biblia la declaración. Y Van Gogh dijo: solo puedes pintar esta pintura cuando has muerto muchas muertes. Rembrandt solo podía hacerlo porque había muerto tantas muertes que finalmente supo lo que realmente significaba el regreso a la misericordia de Dios. Al parecer, Van Gogh ve que de la única manera que Rembrandt podía reconocer que la misericordia de Dios estaba disponible para él, era solamente si él reconocía todas estas muertes que él había pasado. Y yo creo que los días de hoy es también necesario que todos nosotros entendamos que aunque nosotros suframos muchas muertes, nosotros todavía podemos experimentar la misericordia de Dios, porque la misericordia de Dios es que para siempre. Bendito Jesús, aleluya. Tristemente, esta es una historia que se repite muchas veces día a día en las vidas de muchos hoy. Una historia que se repite, personas que piensan haber llegado por causa de sus habilidades, por causa de quienes ellos son, por causa de su propio entendimiento, sin entender que lo que han recibido lo han recibido por misericordia de Dios. Y dentro del círculo, dentro del ámbito cristiano, al parecer muchas veces las personas piensan que dicen: yo he alcanzado esto, yo he podido hacer esto, mira lo que tenemos. He oído personas que me han dicho a mí: oh no, la iglesia que yo he construido de 4,000 personas, de 5,000 personas, la iglesia que yo he hecho. Y la realidad es que nosotros no podemos hacer nada a menos que no se nos dé de parte de los cielos, a menos que no sea por la misericordia de Dios. Pero también es una realidad de muchas personas en los días de hoy que están viviendo en la cima, están caminando en la cima. Pero nosotros debemos entender que así como hay cimas, así también hay valles. Y que el estar caminando en las cimas es solamente un estado temporero. Porque todos nosotros, y marque esto por favor, escriba esto por favor, que lo estoy diciendo hoy de parte de Dios. Todos nosotros vamos a tener temporadas en la cima y vamos a tener temporadas en los valles. Pero podemos declarar, podemos tener confianza que Jehová es nuestro pastor y que nada nos faltará. Y que cuando estamos caminando por ese valle, Dios está con nosotros. Que cuando estamos caminando por ese valle, Dios va delante de nosotros, guiándonos, preparando el camino para que nosotros con seguridad podamos pasar y salir de ese valle. Algo que el Señor ministraba esta mañana cuando yo me preparaba para este mensaje es el hecho que así como Rembrandt y muchas personas se olvidan de Dios cuando están en la cima, Dios no te olvida cuando tú estás en el hoyo. Bendito Dios. Cuando tú estás en el valle, la misericordia de Dios es para ti. Él nunca se olvida cuando tú estás abajo. Aunque nosotros nos olvidemos de Él, Él no se olvida de nosotros. Y Él siempre va a extender la misericordia para usted, para cada uno de nosotros. Amén. En la porción bíblica de hoy podemos ver que el autor quiere que nosotros registremos en nuestro espíritu
la idea esencial que la misericordia de Dios es eterna, que es para siempre, que la misericordia de Dios es inagotable, que la misericordia de Dios es inagotable. ¿Por qué? Porque Él es eterno, Él es el principio, Él es el fin, y la misericordia de Dios es parte de quien Él es. Por consiguiente, la misericordia de Dios también es eterna. Y cuando aquí se repite 26 veces, se repite porque para siempre es su misericordia. Es porque el Espíritu Santo quiere llevarnos a cada uno de nosotros al lugar donde entendamos que no importa lo que esté pasando, que no importa lo que esté sucediendo, su misericordia es para siempre. Su misericordia es para ti. Su misericordia es para ti. Su misericordia es para ti. Bendito sea el nombre del Señor. En el lenguaje hebreo, en esos tiempos, cuando usted veía una repetición, esa era la forma de esa persona que estaba hablando. Esa era la forma de arrestar su atención, de decirle a la persona: oye, para lo que estás haciendo, para lo que estás pensando, para esa olla que estás cocinando, para todo. Y yo quiero que tú prestes atención a lo que yo voy a hablar. Esa es la forma. Por eso es que en el Nuevo Testamento nosotros oímos de Cristo decir: desierto, desierto. Desierto una vez está bien, pero cuando usa la repetición desierto, desierto, está diciendo: paren un momento, y yo quiero que presten atención total a lo que yo voy a hablarle. Y aquí entonces, cuando vemos esta repetición, la idea que el Espíritu Santo quiere registrar en cada uno de nosotros es el hecho que porque para siempre es su misericordia. Yo quiero que usted no se sienta porque quizás esté en el valle, que la misericordia de Dios no está en usted. No quiero que usted sienta porque quizás esté pasando por una situación difícil, que la misericordia de Dios no está con usted. Porque la misericordia de Dios es para siempre, y la misericordia de Dios siempre está disponible para que la persona la pueda aceptar. Aleluya. Esto no es un concepto que solamente nosotros podemos encontrar en los libros de los Salmos. Por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 11 del libro de Esdras, dice la palabra: y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo: porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Mientras estaban trabajando en el templo, mientras estaban trabajando en la construcción del templo, aquí se encontraban los sacerdotes, aquí se encontraban los levitas cantando y diciendo que Jehová es bueno y porque para siempre es su misericordia para el pueblo de Israel. Y todo el pueblo dice que aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Israel. O sea, el lugar de adoración, el lugar donde se llevaban los sacrificios, el lugar que era el lugar donde teníamos o donde ellos tenían que estar para poder traer los sacrificios y poder recibir el perdón de los pecados, estaba destruido. Pero cuando se le da la oportunidad, después de la destrucción, de poder empezar a reconstruir, ellos entonces decían: porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Y hoy nosotros necesitamos empezar a reconstruir lo que ha sido destruido. Mi hermano, mi hermana, no piense por un momento que usted no puede reconstruir su sueño. No piense por un momento que usted no puede reconstruir su vida. No piense por un momento que usted no puede reconstruir todo lo que se ha perdido. Sí se puede. Y aquí dice que el pueblo alababa a Dios. ¿Por qué? Porque le había dado la oportunidad de reconstruir lo que había sido destruido en sus vidas. Porque Él es bueno
y para siempre es su misericordia. Amén. Y usted necesita hoy tomar esta palabra. Usted necesita hoy abrazar esta palabra, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. La palabra misericordia, a pesar que es mencionada por muchas personas, muchos de nosotros hablamos sobre esta palabra. La realidad es que yo creo que nosotros no entendemos la verdad, la verdadera magnitud de lo que esta palabra significa. Una manera de nosotros, y esto, aprenda esto, cuando usted quiera saber, reconocer el significado de una palabra en la Biblia, la mejor manera que usted puede dar una definición correcta es si usted empieza a buscar por todas las sagradas escrituras el uso de esa palabra. Y cuando usted entienda el uso de esa palabra, el contexto por el cual está siendo usado, usted va entonces a entender más claramente lo que la palabra significa. Cuando yo miro en la Biblia, hay dos cosas que verdaderamente resaltan de la palabra de Dios. Cuando yo estoy buscando el significado, pude haber ido al significado al diccionario de la Larousse o al significado Webster o cualquiera de esos diccionarios para poder buscar la definición, pero en vez de eso usé la Biblia misma para poder entender la definición de la palabra Hesed. Y algo que resalta de esa palabra Hesed, hay dos cosas que resaltan para mí, y ellas son el amor de Dios y el pacto. El amor de Dios y el pacto son dos cosas que usted va a entender. Cuando usted las vea, va a entender lo que verdaderamente significa esta palabra Hesed, misericordia. Habla de un amor leal, de un amor que no cambia. Miren, de un amor que no cambia. La palabra misericordia nos habla de una persona que tiene un amor de tal manera que no cambia. Nosotros ahora estamos aquí en la tierra, y si hay algo que nosotros oímos cada vez es el divorcio. Ay, se está divorciando esta persona. Ay, se está divorciando esta otra persona. Un día se aman y el otro día se odian. Un día se quieren y al otro día dicen: apártate de mí porque no quiero. Pero ese no es el amor de Dios. El amor de Dios es leal, y el amor de Dios es que para siempre, porque su misericordia es para siempre. Y la otra palabra es una palabra que dice pacto. Hay una palabra que dice pacto. ¿Qué es un pacto? Y entendamos esto, porque he oído muchas veces: nosotros no pactamos con Dios, Dios pacta con nosotros. Nosotros podemos tratar de hacer promesas, pero Dios nos dice que no hagamos promesas. Pero Dios es aquel quien pacta con cada uno de nosotros. Para poder ilustrar esto, me gustaría un momentito llegar al capítulo 9 de Segunda de Samuel. Capítulo 9 de Segunda de Samuel. Esto aquí usted va a encontrar una historia poderosa, una historia que todos nosotros hemos oído. Yo creo que no solamente en la escuela dominical de adultos, pero también cuando éramos niños habíamos oído de esta historia, y es la historia de Mefiboset. Mefiboset, bendito Jesús. Cuando estamos leyendo estos versículos, lo primero que yo veo es el pacto que hay entre Dios y el hombre. El pacto que hay entre Dios y el hombre. Bendito Jesús. Y quiero empezar a hablar diciendo esto. Si usted lee los versículos 1 y 3, usted va a ver algo bien poderoso. El versículo 1 dice: dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? ¿Hay alguien? Pero mire lo que en el versículo 3 se dice. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de qué? De Dios.
misericordia de Dios. Ve el cambio ahí. Primeramente él dice, yo quiero hacer misericordia. Y segundo está diciendo, yo quiero hacer misericordia de Dios. Lo que el rey estaba verdaderamente diciendo en estos versículos estaba diciendo, no solamente yo quiero hacer misericordia para este hombre, pero yo quiero que la misericordia de Dios sea sobre él a través de mí. Usted y yo tenemos un llamado a extender la misericordia al necesitado. Si nosotros vemos al necesitado y lo que hacemos es que miramos la cara, nosotros estamos negándole a esa persona la misericordia de Dios. Y qué feo se ve cuando Dios extiende la misericordia sobre usted, pero usted niega darle la misericordia a otro. Quizás la parábola de los dos deudores en el capítulo 18 del libro de Mateo lo explique mejor. Usted conoce esta historia. Habían dos deudores y el rey había decidido arreglar las cuentas, y él llama a un deudor, y este hombre debía una cantidad grandísima de dinero, y el rey lo iba a echar en la cárcel y todo. Iba a tomar toda su familia, iba a tomar todo el ganado que tenía, todo. Y este hombre le ruega al rey, le dice, por favor, dame una oportunidad que yo te lo pago todo. Y el rey entonces se mueve en clemencia y en misericordia y le dice, está bien. Y esta misma persona entonces, cuando está saliendo, esta es la persona que ha recibido la misericordia del rey, y ahora cuando sale ve una persona que le debe una cantidad mínima, quizás insignificante en los tiempos de hoy, y ahí entonces lo coge y lo restruja, y tanto así que hasta lo echan en la cárcel para que le digan, para que él le pague todo, a pesar que esta persona le había pedido misericordia como la misericordia que había recibido. Cuando esto llega a los oídos del rey, entonces el rey lo manda a buscar y lo llama y le dice, siervo malvado. Siervo malvado. Cuando usted niega extender la misericordia del Dios Todopoderoso a otro, cuando usted está recibiendo la misericordia de Dios, el Dios Todopoderoso le está llamando a usted siervo malvado. Y yo no sé usted, pero yo no me gustaría que el Dios me llamara siervo malvado. Bendito Jesús. En el versículo 33 ahí de ese capítulo 18 de Mateo encontramos que dice, está esta pregunta. Dice, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? ¡Qué palabras! ¡Qué palabras! Con estas palabras nosotros podemos entender que Dios espera de nosotros el extender la misericordia que nosotros hemos recibido. Dar por gracia lo que por gracia habéis recibido. Eso es lo que nosotros entendemos. Cuando el rey hace esta pregunta y le dice a Mefibosé, a la persona, perdón, le dicen, no hay alguien, no ha quedado alguien, no hay alguien que sepa. Y les decía, hay una persona que sabe, y trajeron un siervo que se llamaba Siba. Siba era una persona que, mire qué cosa, él se había quedado con todas las tierras, con todo el ganado, con todo lo que le pertenecía a la casa de Saúl, no la casa de Saúl como rey, pero la casa de Saúl antes de haber sido rey. Todo, Siba se había quedado con ella. Y cuando traen a Siba viene y le dice, sí, ha quedado uno de la casa de Saúl, se llama Mefibosé. Y le dice, pero es lisiado. Y es interesante porque cuando uno busca el significado de lo que él dice, él está diciendo al rey, ha quedado uno, pero él no tiene las cualificaciones necesarias para recibir la misericordia de usted como rey, ni poder sentarse a la mesa con usted, porque él es lisiado.
Entonces debemos entender que no importa lo que la gente diga, usted sí tiene las cualificaciones necesarias para sentarse a la mesa del rey, para recibir lo que el rey quiere darle. Bendito Jesús. Entonces cuando leemos esto, vemos aquí el pacto. Habló del pacto de Jonatán. Habló del pacto de Jonatán. Hablando del pacto de Jonatán, esto está poderoso. Eso fue en 1 Samuel capítulo 18, versículos 1 al 5. Pero entendamos esto. Cuando había un rey, el cual lo habían sacado del trono, lo que se hacía era que a toda la familia, todos los mataban. Hacer de que un hijo, de que un nieto, un tataranieto o algo más adelante tomara venganza de eso. Entonces lo que hacía era que los mataban a todos. Y básicamente a Mefibosé había que matarlo. Aunque estaba lisiado, había que matarlo. Pero por el pacto que había hecho el rey David con Jonatán, él no podía matar a Mefibosé. Y esto me puso a pensar a mí, porque la realidad es que el rey en esta historia representa a Dios. Jonatán representa a Cristo y Mefibosé representa a cada uno de nosotros. Muchos de nosotros nos encontramos viviendo en un lodebar, en un lugar árido, en un lugar donde no hay abundancia, en un lugar donde nada crece, en un lugar donde no hay fruto. En otras palabras, es un lugar donde no hay esperanza y tú solamente vas a ir para morir. Eso somos nosotros. Pero Jonatán, representando a Cristo, nos enseña que por medio de Cristo, no por quien yo soy, yo puedo sacar mi tarjetita de negocio y ponerla acá afuera para que usted diga: wow, ese hombre sí que tiene éxito, ese hombre sí que es algo grande. Eso delante de la presencia de Dios no vale nada. Lo que vale es la justicia que usted y yo recibimos por medio de la fe que hemos depositado en Cristo Jesús. Ese es nuestro Jonatán. Y por causa de ese Jonatán nuestro, Cristo Jesús, la ira de Dios no es para nosotros, pero su misericordia sí. Y no solamente eso, sino que su misericordia es para siempre. Bendito Dios. Alabado Dios. Alabado que vive. Dios desea extender su misericordia aún en el lugar de sequedad, aún en el lugar árido, aún en el lugar donde no hay abundancia. Aún ahí el Rey quiere tener misericordia con nosotros. Aún en esos lugares donde usted y yo pensamos que no nos puede alcanzar Dios, ahí dice el Dios Todopoderoso: ahí yo quiero tener misericordia contigo. Bendito Dios. Entendamos algo, un principio poderoso. Entienda esto: la misericordia de Dios nos introduce a la abundancia. La misericordia de Dios nos introduce a la abundancia. O sea, mientras estamos bajo la cobertura de su misericordia, nada nos faltará. Como nada nos faltará, eso sí es abundancia. O sea, que el vino y el aceite, que la harina y el aceite siempre van a estar fluyendo en tu casa, siempre va a estar fluyendo en tu vida. Y eso es la abundancia de la cual la Biblia habla. Aleluya. Y cuando nosotros nos encontramos bajo la cobertura de la misericordia de Dios, vamos a tener abundancia. Vamos a tener abundancia. Ustedes en las redes sociales que nos escuchan, vamos a tener abundancia. ¿Qué podemos nosotros aprender de esta historia? Primero, Mefibosé queda protegido. Usted conoce lo que sucede. Lo mandan a llamar.
Y cuando el rey le dice, yo voy a extender mi misericordia a ti, él dice, pero ¿quién soy yo? En otras palabras, mírame como yo estoy, yo no puedo caminar. ¿Quién soy yo? De acuerdo a las leyes, él no podía estar ahí en esa mesa. ¿Quién soy yo? Y muchos de nosotros hoy nos atrevemos a preguntarle al Dios Todopoderoso, ¿quién soy yo? Y nosotros hacemos esa pregunta. No, hacemos esta pregunta porque lo estamos mirando, nos miramos de acuerdo como el mundo nos mira y no nos miramos como Dios nos mira. Dios nos mira rescatado, Dios nos mira restaurado, Dios nos mira caminando delante del trono de su gracia. Gracias Dios. Y Mefibosé decía, ¿quién soy yo? Y el rey decía, tú eres el hijo de una persona con la cual yo hice un pacto. Y mi pacto es eterno. Y yo bien quiero que entendamos todos nosotros. Dios ha hecho un pacto contigo. Y el pacto de Dios es para siempre. Segundo, podemos entender que Él fue mudado de Lodebar a la ciudad del rey. Usted ha sido mudado. Usted está siendo mudado en estos momentos de ese Lodebar a la ciudad del rey. Pauso y hago un paréntesis aquí. Ayer yo estaba dando una enseñanza, dando una enseñanza a mi esposa con un sistema de computación que nuestra hija nos dio, que es diferente, ya no es el Windows, es el Mac. Y para las personas que conocen los dos sistemas van a entender que no se operan de la misma manera. Y yo me encontraba con mi esposa, estaba dando una lección, yo tomé la computadora, la arreglé de la mejor manera que pude y todo. Y ahora esa es la computadora que ella tiene, porque la que tenía, la vieja, le estaba dando muchos problemas. Y aunque no es nueva, es algo diferente y es algo mejor. Y cuando yo estoy haciendo esto y me paro para ir a mi cuarto, oigo la voz del Espíritu que me dice, dile a la iglesia Alcance Urbano que eso es lo que yo estoy ya listo para hacer con ellos. Yo voy a empezar a mudarlos a lugares diferentes. Yo voy a sacar lo viejo de su vida y voy a traer algo nuevo para ellos. Yo los voy a llevar a un lugar muy diferente del cual se encuentra. Esas fueron las palabras que Dios me dio para la iglesia de Alcance Urbano. Y estas palabras también son para algunos de las redes sociales. Si usted siente que el Espíritu de Dios le está hablando ahí en las redes sociales, entonces abrace esta palabra, que Dios lo va a mudar a usted, que Dios lo va a sacar del Lodebar y lo va a llevar a la ciudad del rey. Lo otro que podemos aprender de este pacto es que esta persona que era lisiada, esta persona que había sido desahuciada por la sociedad, ahora se encontraba y disfrutaba de una comunión perenne por siempre con el Rey. La misericordia de Dios es tal que nos ha puesto en la mesa para que usted y yo podamos gozar de una coinonía, de una comunión con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y también ahí entendemos que se convirtió en heredero, porque él le dice a Siba, el que se había quedado con todas las tierras de Saúl, le dice, todas estas tierras, todo lo que era de Saúl, se lo devuelven a él, sin saber el rey que las tierras que Siba tenía eran las de Saúl. Imagínense la cara de Siba. ¿Cómo? La tierra que yo he estado trabajando, la tierra que yo he estado labrando, ahora me las quitan. Aleluya. Ahora me las quitan. Y no solamente eso, que le dice a él, le vas a regresar todas las tierras y un poquito más allá.
tú y tu familia la van a trabajar para Él. Bendito Dios. Aquella persona que había quitado de ti, aquella persona que había robado de ti, va a regresarte a ti la tierra y va a trabajar para ti. Bendito sea el nombre del Señor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 5. Dice lo siguiente. Esto es una porción poderosa. Mi corazón salta cada vez que la leo. Porque aquí dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Para qué? Para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Para qué? Una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, la cual es reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Que soy guardado. Mire, esto está poderoso, porque aquí me está diciendo que usted y yo somos guardados por medio de la fe para poder tomar la herencia que está en los cielos, que ya Dios ha preparado para cada uno de nosotros por causa de su misericordia. Usted es un heredero. Usted es un heredero. Mire, usted es un usted es un heredero de la misericordia y de las cosas grandes de Dios para usted. Aleluya. Vamos entonces a ir terminando. Quiero llevarlos al Salmo 40. Quiero llevarlos al Salmo 40 para ir cerrando este mensaje. Bendito Jesús. Adoramos Jesús. Salmo 40. En el Salmo 40, los primeros 3 versículos verdaderamente tocan el corazón. Porque aquí dice, y este es un salmo de David, dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Estamos hablando de David. Estamos hablando de aquel que mataba gigantes. Estamos hablando de aquel que mataba leones. Estamos hablando de aquel que no tenía temor alguno, porque él lo único que sabía era confiar en el Dios Todopoderoso. Ese es el David que escribe aquí y dice que él espera en Jehová. Él espera en Jehová y lo saca. ¿De dónde lo sacó? Del pozo de la desesperación. Este hombre que había matado gigantes, este hombre que había matado osos, este hombre que había matado leones, este es el hombre que en un tiempo se encontraba en el pozo de la desesperación. Hay personas que están al alcance de mi voz, que están hoy en el pozo de la desesperación, pero aquí dice el salmista que pacientemente esperé en Jehová. Y lo que sucede cuando usted pacientemente espera en Jehová es que le inclina su oído hacia usted y la misericordia llega a su vida. Este es el rey David, estamos hablando, el escritor de muchos salmos, aquella persona que verdaderamente conocía al Dios Todopoderoso. Este es el David que estaba escribiendo diciendo: yo me encontraba en un pozo de desesperación, yo me encontraba en un lodo cenagoso, ahí me encontraba yo, pero hasta allá oyó Dios mi clamor y me saque de ahí y pone mis pies sobre peña. El Dios Todopoderoso te va a sacar del lodo cenagoso. El Dios Todopoderoso te va a sacar del pozo de la desesperación y te va a poner tus pies sobre peña. Pero no solamente eso, que va a poner un cántico nuevo en ti, y ese cántico va a decir: porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Hermano, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Hermano, hermana, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Alabado Dios. Salmo 34. Salmo 34. Otro salmo de David. Miren esto, comenzando
con el versículo 4. Dice: busqué a Jehová y él me oyó. ¿Qué hizo David? Él buscó a Jehová y él le oye. Él estaba buscando una protección divina. Él no estaba buscando una protección del hombre. Él estaba buscando una protección divina. Y él dice entonces: busqué yo a Jehová y él que me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron que alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre, dice David, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Ay, yo quiero decirte hoy que si tú buscas a Dios, su oído está presto para oírte. Y no solamente que está presto para oírte, pero Él está listo para librarte de todas tus angustias. ¿Qué es lo que te angustia? ¿Te angustia el COVID? Quizás has contraído el virus en un tiempo, o quizás lo tienes ahora, y esto ha restringido tu vida de una manera u otra. ¿Cuáles son tus angustias? ¿El trabajo? ¿Cuáles son tus angustias? ¿La familia? ¿Cuáles son tus angustias? Porque aquí dice: busqué yo a Jehová y él me oyó y me libró de todas mis angustias. No me libró de alguna, me libró de todas mis angustias, ¿Por qué? Porque busqué yo a Jehová y él me oyó y su misericordia es para siempre. Termino con esta porción bíblica. En Lamentaciones, capítulo 3, 22 y 23. Cuando usted lee ese capítulo, usted va a oír a un hombre, a una persona que está escribiendo, la cual verdaderamente no tiene mucha esperanza. Esta persona parece que espiritualmente hablando, quizás físicamente, se encontraba en una situación muy difícil. Y él no veía mucha esperanza. Pero mire lo que dice en el versículo 22 y 23. Esto está poderoso. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Por la misericordia de Jehová esta angustia no me ha consumido. Por la misericordia de Jehová esta enfermedad no me ha consumido. Gracias, Dios. Por la misericordia de Jehová esta situación difícil no me ha consumido. Y sigue diciendo: porque nunca decayeron su misericordia. ¿Por qué? Porque sus misericordias son para siempre. Son para siempre. Son para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Hablando de las misericordias de Dios, dice: nuevas son cada mañana. Todas las mañanas las misericordias de Dios son nuevas. Si hay un mañana para ti, la misericordia de Dios para ti. Todas las mañanas que tú tengas, la misericordia de Dios es para ti. Entiende esto, pueblo. Todas las mañanas que usted tenga, la misericordia de Dios son para usted. Te bendecimos, Dios. Cuando usted se encuentre hablando derrota, cuando usted se encuentre confesando derrota, yo quiero que mire a este pasaje. Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 y 23. Y usted va a entender cuál grande son las misericordias de Dios. Si hay un mañana para usted, hay misericordia para usted. Aleluya. Y mientras hay misericordia, mañanas, usted seguirá experimentando las misericordias de Dios. Que Dios los cuide y que Dios los guarde.
Padre, te damos gracias por la palabra que hemos recibido en el día de hoy. Padre, te damos gracias porque para siempre es tu misericordia. Te damos gracias porque cada mañana tu misericordia es renovada para con nosotros, mi Dios. En esta tarde, yo te pido que allá, aquí en este lugar y en las redes sociales, que esta palabra, esta exhortación que tú has hablado a nosotros en esta tarde, que llegue hasta el espíritu de cada uno de todos nosotros y que empecemos a entender, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Que lo único que nosotros tenemos que hacer es estar disponibles a aceptar tu misericordia. Que no importa la situación por la cual estemos, que para siempre es tu misericordia. Que tu misericordia está a nosotros por el amor de Cristo, por el amor que tú tienes a tu Hijo. Por eso nosotros somos los que recibimos la misericordia. Padre, te pido que esta palabra penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones y que desde este minuto en adelante nos ayudes a caminar con el entendimiento, la confianza, el ser persuadido que porque tú eres bueno, tu misericordia es para siempre. Sí, Bendito Dios. Amén. En las redes sociales queremos darles gracias a todos ustedes por haber sintonizado, por haber oído este mensaje. Espero que la misma bendición que es para Alcance Urbano sea para cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga y que Dios los guarde.